me tengo que ir de El Salvador. Tengo que ponerle pausa a este viaje porque estando acá, grabando estos días, conociendo un poco, apenas hace 2, 3 videos atrás, me llegó un correo electrónico que no pude evitar que llamara especialmente mi atención y que, bueno, con bastante tristeza, no les voy a mentir, me voy a tener que ir y pausar esta serie de videos de manera temporal. Pero por algo que me da demasiada alegría compartirles, pues nos vamos para California. Nos vamos para San José de California en Estados Unidos. 5 días a vivir la experiencia del Samsung Unpacked de este 2024. No puedo creer esto que les estoy diciendo. Nos vamos para California. ¡Ah! Ok, les voy a poner un poco más en contexto de la situación. Yo llegué bien tranquilo a El Salvador hace un par de días. Me dio tiempo de grabar los videos que vieron antes de este momento, pero justo cuando menos me lo esperaba, recibí una llamada, un correo electrónico y a su vez en simultáneo una invitación del equipo de Samsung Latinoamérica para ir al evento Unpacked de este año, el evento más importante de la marca, donde anuncian los nuevos dispositivos, en este caso los S24. Justamente le comento al equipo de Samsung, miren, yo estoy en El Salvador, se me va a complicar muchísimo llegar, gracias por la invitación, y me dijeron no te preocupes, te mandamos el pasaje desde donde estés, pero queremos que estés aquí. La verdad, bastante halagado yo. Así que ahora, tan solo 3 días después de haber llegado a El Salvador, me estoy yendo a San José de California, a Silicon Valley, al evento más importante de una de las marcas más importantes del globo terráqueo en el año. Inesperado, ¿no? Ojo, esto no significa que es un adiós definitivo a El Salvador, ni mucho menos. Sí es verdad que la agenda de mi viaje va a tener que cambiar un poco a raíz de esta sorpresa, pero ¿cómo podría haberles dicho que no? ¿Ustedes le habrían dicho que no? Yo no fui capaz. En otras noticias, nuestro viaje salía a las 8 de la mañana, pero sufrió un retraso de 9 horas. Ahora salimos a las 4:30 de la tarde. En consiguiente, la aerolínea, como indemnización, nos dejó entrar al Lodge VIP y bueno, tenemos buffet todo el día, tenemos bebidas sin alcohol todo el día, lo que necesitemos, pero hay algo que me parece aún más interesante de todo esto. Y es que lamentablemente nuestro vuelo de conexión desde Los Ángeles hasta San José en California, definitivamente lo vamos a perder. Habrá que pasar una noche en Los Ángeles. Primero que nada, algo que me interesa recalcar en toda esta situación es que es mi primera vez en la costa oeste de los Estados Unidos, mi primera vez en el estado de California, mi primera vez en Los Ángeles y muchísimo más mi primera vez en San José de California. Así que todo lo que podamos vivir es completamente nuevo para mí y por eso quiero precisamente que me acompañen en este video hasta que lleguemos al evento de Samsung. Por acá tenemos todo el buffet del área VIP, que por cierto esta es la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Por acá tenemos un poco los horarios, nuestro vuelo es el primero en la lista porque salía a las 8:30 de la mañana. Ahora salimos a las 4:30 de la tarde, todavía faltan un par de horas. Solo cruzo los dedos y esperemos que no se retrase más. Estoy ansioso por ir, estoy ansioso por conocer. Y estoy ansioso también por regresar a El Salvador. Estoy demasiado picado, no tienen una idea. Tengo unas ganas de sacarle el 100% de jugo a este país, pero también tengo ganas de ir a uno de los eventos de tecnología más importantes del año, así que estamos nivelando la balanza. Ahora aprovechemos que estamos acá y dejémonos de cifrinerías. ¿Por qué? ¿Qué necesidad habría de que yo me quede 1 o 2 horas allí sentado en la sala VIP si puedo recorrer de hecho el nuevo terminal del aeropuerto de San Salvador mientras llega la hora? Así ustedes también pueden ver un poco, ya que este terminal fue inaugurado hace apenas un par de años. Como muchas de las cosas en El Salvador, todo es bastante reciente, así que la mayoría de cosas que puedan ver son nuevas para mí y para gran parte de la audiencia, a menos que sean viajeros frecuentes por este aeropuerto. Tenemos Duty Free Las Américas, tenemos Lurix Duty Free y por allá tenemos el Atenza Duty Free también. Muchos Duty Free de todas las marcas posibles. Por acá tenemos la puerta de abordaje en la que vamos a salir, la puerta 17. Por acá hay un Wendy's, justo al lado un Pizza Hut, un Starbucks y un Subway. Varias de las cadenas de comida rápidas más importantes, una al lado de la otra. Está bastante eficiente. Y es que de hecho nosotros llegamos por la terminal anterior, que es la que queda justo por esa entrada. Había tenido la oportunidad de conocer esta terminal, que no es un pasillo súper largo, sino que es bastante amplia. No es un pasillo estrecho con muchísimas tiendas, sino es más ancho, un poco más pequeña de longitud, pero caben muchísimas más personas. Ninguna está
está bien, ninguna está mal, estilos arquitectónicos distintos, pero obviamente al ser esta la nueva, está más bonita porque está más moderna y está pensada para los tiempos actuales. Qué loco esto, hay un área de mascotas. Es como el baño especializado para perros. Incluso tiene el baño de los perros, que es este hidrante. Acaba de llegar nuestro avión. El avión que nos va a llevar rumbo a el estado de California en los Estados Unidos. Una tremenda belleza, bastante grande por cierto. Y es que este vuelo a California tiene una duración de casi 6 horas. Salimos a las 4 de la tarde, vamos a llegar a la medianoche de Centroamérica y a las 2 de la mañana de mi casa. Tengo que avisarle a mi familia a las 2 de la mañana que llegué bien. El Burger King sí quedó como renegado del resto porque está al otro lado, al otro extremo completo de los demás restaurantes de comida rápida. Que ojo, en lo personal me parece un beneficio porque así no tienes que caminar hasta el otro extremo del aeropuerto y aquí tienes al Burger King únicamente. Les aseguro que este vende más solo por su posición. De igual forma, esta terminal tampoco es tan grande, tiene unas 5 puertas adicionales. Desde acá se puede ver perfectamente el inicio de esta terminal y acá justo está el final. Me voy para California, me voy para California, me voy para California. No, todavía estoy transpirando éxtasis, pero del bueno, no se droguen porque esto es impresionante. Qué bonita experiencia, qué bonito que te tomen en cuenta, qué bonito que con el pasar de los años vas viendo y vas entendiendo que tu trabajo va dando frutos y que al final a las marcas les gusta lo que haces, ¿sabes? Poder llevar este mensaje y poder ser promotor de buenas noticias, de nuevas ideas, del avance tecnológico en el mundo, de algo tan importante es... Wow, es que no tengo palabras. Vamos a curiosear qué hay en una máquina expendedora de El Salvador. Tenemos papitas Lay's, tenemos Takis, obviamente, más Lay's, Takis. Tenemos como granola, barras energéticas, pero con chile, este está raro. Tenemos como una mezcla entre esas barras de granola y los Takis, también picante. Tenemos galletas compota, colado como le dicen acá. Snickers, M&M's, también tenemos Milky Way. Un montón de jugos de cajita, Electrolit, Red Bull, agüita y refrescos. También tenemos un Domino's Pizza y un Juan Valdez. Y bueno, ya eso es todo, realmente no hay mucho más que ver. Vamos a montarnos en el avión para ir y empezar este recorrido que bastante largo que va a ser. Justo ahora junto con nosotros está abordando también el segundo vuelo de esta aerolínea que va hacia Atlanta. Qué increíble que tengan un vuelo diario a Los Ángeles y Atlanta. Eso está, miren, espectacular. Es conexión literalmente con cualquier lado del mundo. Cosa que también me parece súper bonita de El Salvador. Toda la conexión aérea que tienen y a todos los lugares que pueden llegar desde acá. El Salvador y casi todos los países de Centroamérica, pero especialmente El Salvador funciona como un hub bastante importante. Y ya estamos en el avión, son 4 horas 52 minutos de recorrido. La verdad es que en el pase de abordar decía 1 hora más, pero si el piloto dice 4 horas 51 minutos, yo prefiero creerlo porque mientras menos tiempo, más rápido llegaremos al destino, estaremos más tranquilos, todo en calma. Están terminando el abordaje por allá, ya están próximos a cerrar la puerta del avión y arrancar esta aventura por los cielos desde El Salvador hasta Los Ángeles, California. Bueno, ahora sí, es más que oficial. Estamos caminando por el aeropuerto de Los Ángeles. Qué irreal. Esto de verdad es un sueño. No lo he terminado de asimilar. Buenos días, Los Ángeles, California. Bueno, buenos días todavía no, porque es de noche. No me cambié la chaqueta, pero sí me cambié de ropa. No empiecen a decir que soy un asqueroso y no me baño. Ya estamos esperando el transporte para irnos al aeropuerto nuevamente y salir hacia San José. Son las 5 de la mañana, el vuelo es en 2 horas. Hay que esperar unos 25 minutos más a que salga, más unos 10 minutos en llegar al aeropuerto. Terminaremos llegando como 1 hora 20 minutos antes del vuelo. Lujos que uno se puede dar acá en Estados Unidos, porque en otro país siempre hay que
estar como 3 horas antes en el aeropuerto. Ok, muchachos, momento improvisado de caminar por Los Ángeles. El transporte se llenó justo conmigo. Literalmente fui el único que no alcanzó a montarse. Me dijeron que tengo que esperar otra media hora para que pase el siguiente transporte. Así que preferí irme caminando. De verdad, el aeropuerto es al lado, es una sola caminata en línea recta, pero son como unos sólidos 20 minutos. Igual es lo que va a tocar, es lo que va a quedar mejor, porque si no tengo que esperar media hora sentado viendo el techo, prefiero movilizarme, agarrar energía, llegar en unos 20 minutitos y no perder tanto tiempo como esperando el transporte y luego yéndome otra vez al aeropuerto. Ya estamos listos para el abordaje. Realmente no hay tanta gente, el avión va bastante tranquilo, va bastante relajado en cuanto a cantidad de personas, debe estar lleno en un 30%, así que vamos tranquilos. De igual forma es un vuelo de 1 hora 20 minutos, es entre comillas acá al lado, así que vámonos a San José, que comience la aventura Samsung. Se enfrió la cuestión, ya estamos en San José y está haciendo frío. Un vuelo bien bonito, la verdad. Estábamos sobrevolando sobre una capa de nubes impresionante. Yo pensaba que era un lago o algo así porque se veía totalmente plano, y cuando empezamos a bajar yo dije, ya va, nos estamos acercando demasiado al lago. Igual no tenía ventana, así que no tenía muy buena perspectiva, pero bajamos y entramos a literalmente un mar de nubes espectacular. A decir verdad, estoy un poco triste de no haber podido sacarle el 100% de provecho a mi pasada por Los Ángeles. Hubiera estado increíble no dormir, sino llegar a alquilar un carro y empezar a dar vueltas por todos lados, como les comenté ayer. Pero bueno, ya será para una próxima oportunidad. Mientras tanto, San José nos está llamando. Ya salimos a la calle, estamos esperando a que llegue el transporte de Samsung. Para irnos al hotel nos vamos a quedar en el Signia by Hilton, queda a unos 10 minutos de acá. Lo que no sé es cuál es la zona donde te recogen en este aeropuerto, porque siempre hay como un pequeño lobby donde hay gente con taxis, con servicios de traslado, y acá realmente sales a la calle y no hay nadie, está completamente vacío y bastante frío. Ya estamos. Oigan, estamos en una sala especial para medios en donde nos están dejando probar todos los modelos del nuevo celular, del nuevo Samsung S24, tanto el S24 como el S24 Plus como el S24 Ultra. Pero esto es un preámbulo de lo que viene. A nosotros, a los invitados, a los periodistas, a todo el tema medios, a los creadores de contenido en redes sociales, les están permitiendo usar los celulares, darles un pequeño vistazo y prepararlos de antemano para lo que va a ser el Galaxy Unpacked en un par de días. Esto ustedes lo van a estar viendo un par de semanas después, pero igual no les voy a arruinar la sorpresa, van a tener que esperar al próximo video para entender un poco más de qué se trata. Sin embargo, este video se los estoy grabando con el S24 Ultra, con el lente .6, el lente ultra gran angular, para que más o menos puedan ir testeando. Eso sí, los próximos videos ya van a estarse acostumbrando un poco más a esta calidad de imagen, porque queda bastante recorrido por California, y una vez termine el Galaxy Unpacked vamos a estar recorriendo diferentes lugares y diferentes puntos de interés turístico, grabando y conociendo un poco más con este dispositivo. Va a estar bien divertido. Miren qué impresionante, le tienen un foco reflector pegado al teléfono, y esto lo hacen con la intención de que se pueda medir realmente el brillo de la pantalla y hasta qué punto se puede ver. Ya pueden ver que con el reflector que se encuentra por allá, apuntándolo directamente y desde la cámara del propio S24 Ultra, se puede ver, miren, impresionante. Buenos días. Falta un día para el Galaxy Unpacked. Estoy dando algunas vueltas por San José, conociendo, teniendo mi excusa de turista para aprovechar el máximo tiempo en esta zona del mundo. Ya el evento por el que venimos es el día de mañana. Ayer, luego de la presentación de los dispositivos, fuimos a cenar, comimos en un restaurante increíble. Me fui a dormir, amaneció, tuve un par de reuniones en la mañana porque con la diferencia horaria de 4 horas de acá a Venezuela pega un poquito. Pero ya salido de todo el tema laboral, obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de caminar por San José. No lo había hecho la primera vez. Esto está, miren, espectacular. Y después de todo este rato cayó la noche
y llegó la cenita del Unpack. Acá está todo nuestro grupo, toda la gente cool de Centroamérica y el Caribe, porque ese es nuestro grupo. Venezuela pertenece a la rama regional de Centroamérica y el Caribe de Samsung, por eso yo estoy acá. Al igual que Caro, que es de El Salvador, ella me acompañó durante todo el recorrido desde El Salvador hasta acá, hasta San José. Está Edgar, que sí es de Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Algo que sí me parece bien interesante es que sí Centroamérica y el Caribe. Y tú eres de Ecuador, pero bienvenida, véngase. Crack. ¡Llegó el día, muchachos! Es el día del Unpack. Acabo de salir de echarme un buen bañito y de prepararme para todas las maravillas que este día nos depara. Fuera de todo, y antes de comenzar, quería agradecerles por acompañarme en este trip, en esta travesía. Lo he disfrutado como no tienen una santísima idea. Ha sido una experiencia espectacular estos días pre-Unpack, pero es momento de darle paso al show principal, al evento principal de todo este viaje. Así que, muchachos, prepárense, abróchense sus cinturones, que nos vemos en el próximo video para el evento, para el eventazo de tecnología de este año, para el lanzamiento del S24. Estoy emocionado, la verdad que estoy emocionado. Mientras tanto, yo les voy a estar dejando por acá un botoncito para que se suscriban y un videito recomendado también por acá para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Muchachos, activos, que se viene el inicio de año con un montón de tecnología, con un montón de cositas nuevas, con un montón de experiencias. Chaito.